buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán, una nueva jornada. Esperemos que haya sido un descanso placentero para usted, que haya estado con su familia, que haya disfrutado de este fin de semana. Hoy tenemos una propuesta interesante. Queremos hablar sobre el rol de los periodistas en la coyuntura nacional. Hoy que en las redes sociales uno puede ver las opiniones de muchos periodistas, medios de comunicación, uno puede darse cuenta cómo es el manejo que le dan ellos a la coyuntura nacional. De eso queremos hablar y he invitado a dos buenos amigos, dos comunicadores sociales jóvenes que nos van a ayudar a entender cuál es ese rol, cuál debe ser ese rol, pero en realidad qué está pasando con los periodistas en El Salvador. Y es interesante conocer eso porque hay una serie de acusaciones, algunos que tildan a algunos medios de derecha, otros de izquierda, otros que dicen que son plumas pagadas. Estos temas queremos ventilarlos este día para hablar del rol del periodista en la coyuntura nacional. Mis dos amigos son Eric Rivera, que me acompaña, y también me acompaña Carmen Marchelli Funes. Gracias por aceptar esta invitación. Eric. Gracias a vos por este espacio que se está convirtiendo, creo yo, cada vez más en referente de opinión, ¿verdad? Y esperemos que podamos conversar de la mejor manera esta noche. Marchelli, bueno, gracias. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Julio. Un gusto para mí estar en este set y un saludo para todos los televidentes que están siempre pendientes de tu programa. Muchas gracias. Quiero contarles que Eric Rivera es licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Centroamericana UCA. También tiene un posgrado en Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y estudia el doctorado en Filosofía Iberoamericana en la UCA también. Carmen Marchelli Funes es licenciada en Comunicaciones Sociales y Periodismo de la UCA y tiene un máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad de El Salvador. Esos son nuestros invitados, dos personas muy jóvenes que nos van a opinar sobre este tema del rol del periodista en la coyuntura nacional. Ya regresamos, quédese con nosotros. Gracias por preferir Encuentro Económico con Julio Villagrán en esta noche de domingo, platicando con dos jóvenes periodistas, dos comunicadores sociales. Queremos hablar sobre el rol de los periodistas en la coyuntura nacional. Recuerden que estamos también a través de Radio La Clave, 92.1 FM en directo, y Radio La Clave retransmite este espacio el día lunes a las 7 de la noche. TVX lo retransmite el día jueves a las 10 de la noche, su programa de Encuentro Económico. Bueno, vamos a platicar ahora sobre este tema tan interesante, Eric, el rol de los periodistas en la coyuntura nacional. Hay realmente dentro de la profesión de periodistas, hay como muchos decálogos que se manejan, ¿verdad?, de cómo debe ser la labor del periodista. Pero esto, yo quiero comenzar preguntándole a los dos, ¿esto se pierde cuando un periodista ingresa a un medio de comunicación? ¿Pierde aquello que prometió, ¿verdad?, de decir la verdad, de ser objetivo y todas estas cosas que se conocen? Cuando un periodista entra a un medio de comunicación, ¿pierde toda esta objetividad que juró, que juramentó? No podría yo decir exactamente que la mayoría de periodistas pues cambian o transgreden aquello por lo cual estudiaron, por lo cual se prepararon, los aspectos éticos de la profesión también. No lo podría decir tan así en su conjunto. Lo que sí creo yo que es de lamentar en algunas ocasiones es que muchas veces se termina confundiendo ese mismo carácter de ser empleado de una empresa, ¿verdad? Cuando hay ocasiones en las cuales esa empresa, al ser de tipo mediática, al ser de tipo informativa, ¿verdad?, no está solamente para ganar dinero, sino que tiene una función que yo también la considero una función social, ¿verdad? Vos puedes tener un periódico como empresa, ¿verdad? Y es válido que con publicidad o con de cualquier otra manera busques ingresos, busques obtener recursos, ¿verdad? Pero no es válido que se transgreda el periodismo, la ética, ¿verdad?, la transparencia. Entonces, cuando el periodista asume más una función casi empresarial únicamente y olvida lo otro, olvida ese carácter ético que le enseñaron en la universidad, con el cual se formó, ahí sí hay un problema. Yo creo que en El Salvador los medios de comunicación han jugado un papel determinante en la construcción de la historia, en la construcción también de la identidad, en el sentido de que han
han generado transformaciones no siempre positivas en la opinión ciudadana. Nosotros creo que, bueno, aquí los tres sabemos que hay medios de comunicación que jugaron un papel ideológico, por ejemplo, en la guerra o antes de la guerra, y que siguieron y siguen jugando ese papel de tipo ideológico y sobreponen a veces lo ideológico ante el periodismo, ¿verdad? No creo que todos los periodistas o que todos los empleados de estas empresas, ¿verdad?, transgredan ese código ético, y algunos quizás hasta lo transgreden sin tener conciencia de ello, ¿verdad? Hay casos muy importantes dentro de las mismas empresas de esfuerzos periodísticos muy válidos y muy buenos, ¿verdad? Por eso no podría decir que todos en su conjunto transgreden ese perfil o ese perfil que debería tener el comunicador. Ahora bien, desde una perspectiva personal, yo creo que el periodista, independientemente de donde esté, debe ser fiel a esa función social que tiene ante la población, ¿verdad? Y ahí pues esperamos que, no que las cosas se transformen así de la noche a la mañana, pero que sí vuelva a resurgir eso que quizá en algún momento algunos llegaron a perder, ¿verdad? Por ser parte de una empresa que siempre busca recursos o siempre busca dinero, ¿verdad? Marchelli, ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, comparto un par de elementos que dijo Eric, pero también creo que esos valores, Julio, personales que todo periodista, todo comunicador tenemos, se ven afectados de alguna manera cuando entras a un medio. Porque para nadie es desconocido que todos los medios tienen una ideología y una línea editorial. Entonces, cuando tú llegas a un medio, tú no vas a llegar, ahí sí, este es mi estilo de escribir y voy a hacer las notas. Probablemente el periodista ingenuamente cuando ingresa a cualquiera de las empresas mediáticas, como las decía Eric, llega con todo el feeling de hacer bien las cosas. Sin embargo, cuando comienza a pasar los filtros, todo el proceso, ¿verdad?, de edición, y al final cuando ve publicada su nota, a lo mejor y un párrafo va de todo lo que él investigó. Entonces, en la medida que el periodista se ve que todo su pensamiento y todo su trabajo no se ve reflejado en la publicación, se va como acomodando a esa dinámica de los medios y va cediendo sus valores éticos, su moral, su objetividad, todo aquello que le enseñó la carrera, y comienza a ceder a la dinámica, a la línea editorial y a la ideología de los medios. Eso es lo que yo creo que está pasando con la mayoría de los periodistas aquí en El Salvador. Hablas tú de ideología, o sea, todos tenemos una ideología, todos comulgamos con algunas cosas, a todos nos gustan algunas cosas, pensamos, estamos de acuerdo con algunas cosas de la vida, de los sistemas sociales, de la vida política, de la cultura, de muchas cosas. Pero el periodista realmente lleva una técnica, que es importante para el medio de comunicación, para el que trabaja, pero también lleva un pensamiento. En el día a día del periodista, como Marchelli está apuntando, la realidad es otra. Le cortan lo que él pensó que era bueno decir, le dicen te vas a ir por aquí, te vas a ir por allá, hay reuniones de consejos editoriales en la mañana, casi en todos los medios de comunicación, nos dicen esta es la línea por donde nos vamos a ir, porque para nadie es desconocido que cada medio de comunicación tiene una línea por la que se debe ir, pero es demasiado lo que se le merma al periodista en los medios de comunicación. Mira, te voy a hablar de mi experiencia particular. Yo trabajé 6 años en un periódico, bueno, no sé si se puede decir, pero sí, en la prensa gráfica. Yo trabajé 6 años en ese periódico. Estuve en varias secciones, ¿verdad? Yo realmente no sentí una injerencia directa en mi trabajo, en el ejercicio de mi profesión, pero sí una injerencia indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Uno percibe estando en el medio, ¿verdad? Y tiene claro cuál es la línea de ese medio, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo percibía que la línea editorial de la prensa gráfica era de derecha conservadora. Sin embargo, dentro de esa línea se permitía, ¿verdad? Y creo que de alguna manera todavía hay algunas secciones en ese periódico que lo hacen, ¿verdad? Se permitía ejercer el periodismo dentro de ese pensamiento ideológico. Yo no creo tampoco que la visión editorial del periódico deba coartar o reñir con el periodismo. Que lo hace, sí, ¿verdad? Pero no creo que deba ser el ideal, ¿verdad?
Pero eso no solamente pasa, creo yo, con medios de derecha, porque hay que ser bastante claros también, pero eso pasa también con medios de izquierda, con medios que históricamente se han visto relacionados con la izquierda. No voy a encontrar, por ejemplo, un perfil bastante crítico sobre el quehacer gubernamental en medios afines al gobierno, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Como Colatino, por ejemplo, como Verdad Digital, por ejemplo, ¿verdad? No lo voy a encontrar, o como Gente B, ¿verdad? No voy a encontrar eso. Y yo no sé, no sabría decir si dentro de ese medio hay una injerencia directa para que los periodistas vengan y ejecuten órdenes o indicaciones ideológicas, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que dentro de ese embrollo de pensamiento político, de ideología, que históricamente han jugado los medios de comunicación, debe buscarse siempre el ideal de tratar de por lo menos que el método se respete. ¿A qué me refiero con el método? Bueno, con que hay equilibrio, ¿verdad? Con que si yo voy a tener o me voy a pegar al pensamiento de la ideología del medio, ¿verdad? Pero por lo menos debo tratar de hacerlo con un método correcto. Y no creo que deba extrañarnos el tema, porque como te dije antes, estamos hablando en muchos casos de empresas mediáticas, ¿verdad? Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, lo ha dicho en muchas ocasiones también, ¿verdad? Que es un bien social en manos de privados. Porque la información debe ser considerada... Es un bien social en manos de privados. Sí, porque la información debe considerarse un bien social. No estamos hablando de que vas a vender carne, claro, o que vas a vender camisas o zapatos. No, es información que genera opinión, que además de eso, además de generar opinión, puede cambiar ese modo como la sociedad interpreta la realidad. Y si dejamos que la ideología, ¿verdad? Por ejemplo, en el diario de hoy, yo puedo notar ahí directamente en el editorial un pensamiento ideológico bastante mezquino, de ultraderecha, conservador, ¿verdad? Y digo mezquino porque además del pensamiento que históricamente vemos, a veces se han escrito unos editoriales tremendos contra los pueblos originarios, contra las lenguas originarias, por ejemplo, que es un tema que particularmente me interesa, ¿verdad? Todo por algo que pareciera que estuviéramos hablando del siglo XIX. Ahora, ¿eso es malo? Tal vez es condenable o tal vez es por lo menos digno de una mala opinión, ¿verdad? Pero no deberíamos creer que por eso mismo el periodista que está frente a una computadora, ¿verdad?, va a tener siempre en la mente transformar o hacer que su realidad o la realidad de lo que está escribiendo vaya acorde con el editorial. Yo estoy totalmente convencido de esto, de que en muchas ocasiones hay una especie de autocensura del periodista, una especie de autocensura, en el sentido ese, pues, de que tal vez no directamente te están diciendo cómo hacer las cosas, pero indirectamente vos sabes dónde estás trabajando, ¿verdad? Entonces dice, entro a este trabajo y yo sé... Así como tú estás poniendo el ejemplo del diario de hoy, ¿verdad? Entras al diario de hoy y tú dices, bueno, yo sé dónde estoy. Y yo quiero mi trabajo. Y quiero desarrollarme como periodista. ¿Es así la cosa? Yo creo que, como bien lo ha señalado Eric, ahí hay un elemento muy importante y es en qué momento el periodista se autocensura, se autorregula por el medio en el que trabaja, porque no nos vamos a engañar, ni vamos a ser tampoco tan ingenuos de decir que los medios, tanto derecha e izquierda, no inciden en el pensamiento de sus empleados, de sus trabajadores. Claro que sí lo hacen. Si agarramos un periódico, Prensa Gráfica, Diario de Hoy, Diario El Mundo, etcétera, ¿verdad? Y comenzamos a revisar, leemos el editorial del día y luego comenzamos a revisar las notas periodistas, por favor, ¿verdad? Ahí hay una línea clara de trabajo, Eric. O sea, tampoco hay que decir que el periodista está tratando de ser objetivo con lo que escribe. Por ejemplo, se puede ver en una cobertura de cualquier evento, Julio. Tú ves a todos los periodistas ahí peleando por agarrar el mejor ángulo, por tener la mejor declaración. Y tú esperas, por ejemplo, voy a citar algo de obras públicas. Vienen y dice... se inaugura una obra, se invirtieron tantos millones, eso iba en la prioridad de lo que el comunicador y la institución estaba difundiendo, ¿verdad? Pero tú ves al día siguiente las notas allá en el cuarto o quinto párrafo de la nota, aparece la inversión, aparece la gente beneficiada. ¿Y qué es lo primero? A lo mejor iban a tomar lo que hace falta, lo que no ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en esa zona. Dime tú si eso es ser un periodista objetivo. O sea, el rol del periodista es informar. Como él bien lo decía, tiene una función social. Pero cuando tú metes ese tipo de
bueno, hay que decirlo, ¿verdad?, de manipulación en la información, porque está llevando hacia una tendencia la noticia y no lo que realmente interesaba informar, ¿verdad? Claro que hay una injerencia mediática, ya sea de manera indirecta o indirecta. A lo mejor y los periodistas están sugestionados, ¿verdad? Yo tenía un profesor en la UCA, el padre Manuel Cubías, que decía, la objetividad se pierde cuando la tripa aprieta. Entonces, también eso influye. O sea, si yo no tengo otra opción de trabajo, yo cedo y escribo y trabajo como sé que voy a estar bien ahí, ¿verdad? Qué duro eso. Bueno, estamos hablando ya de medios y aquí ya se comenzó a decir que hay medios de derecha y hay medios de izquierda, o de derecha y de izquierda. Es así, así deben ser los medios de comunicación. Yo escuché también a alguien que dijo en Sudamérica, es que los medios de comunicación no son de derecha, son la derecha. Decía que en América Latina no son de derecha, son la derecha. A mí me llama la atención y quiero que analicemos con Eric y con Marchelli sobre esto. ¿Cómo deberían ser los medios de comunicación? Porque son parte de la cultura de un país. Lo que un medio de comunicación escrito, radial o televisivo difunde impacta en la ciudadanía, impacta en la gente y algo está diciendo. ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? De eso quiero que hablemos cuando regresemos después del corte. Gracias a aquellos que a través de las redes sociales también siguen Encuentro Económico, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los programas que aquí estamos realizando en Encuentro Económico. Ya regresamos. Gracias por continuar con Encuentro Económico con Julio Villarán en esta noche de domingo, platicando con dos jóvenes periodistas, dos comunicadores sociales, Eric Rivera y Carmen Marchelli Funes, que están con nosotros para hablar sobre el rol del periodista en la coyuntura nacional. Medios de derecha, medios de izquierda. El país debe estar informado. El país tiende a pensar de una manera, porque los medios de comunicación también están diciendo cosas que aparentemente son objetivas. ¿Es así? ¿Son medios de derecha, medios de izquierda, Eric? Bueno, mira, antes de contestar eso, quisiera reaccionar un poco a lo que dijo Marchelli perfecto. en el segmento anterior. Fíjate que a mí me parece que en algunas ocasiones nosotros, cuando trabajamos en la comunicación institucional, bueno, en este caso comunicación de gobierno local y gobierno central, a veces olvidamos algo del periodismo, en el sentido de que creemos que si el periódico, o el periodista más bien, o el medio de comunicación, no publica algo bueno que hemos hecho o que ha hecho la institución, ¿verdad?, está perdiendo parte de su rol o está obviando algo que debería estar en papel o debería estar en las notas. Vos me conocés y sabés que soy bastante crítico de los medios de comunicación, pero en este caso sí yo creo que nosotros debemos comprender que además de informar, o sea, que además de que esa es la función principal en general del medio, estamos hablando de un tipo de información que tiene que ver con sacar a la luz aquello que está en la oscuridad. Sacar a la luz aquello que está en la oscuridad. Yo no me tengo que molestar, por ejemplo, si yo trabajo con un funcionario y en la entrevista lo hacen quedar mal por algo que ha cometido, alguna cuestión relacionada con corrupción o algo por el estilo. O no me tengo que poner a pensar que el medio siempre va a tratar de reproducir el comunicado de prensa que como comunicador yo he redactado, sino que debe haber un poco más de juicio en el sentido de que el periodista de alguna manera tiene que buscar, te lo digo así en buen salvadoreño, topar al cerco, al funcionario, al político, ¿verdad? Ahora, que no es solamente esa su función, esa es otra cosa, ¿verdad? Que también debe equilibrar las notas, que también debe tratar de obviar el sesgo, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero no debemos como, no molestarnos, pues, pero no sorprendernos, porque no es cualquier información. O sea, si lo que queremos es cualquier información, para eso están las oficinas de prensa de cada institución. Ahora sobre el tema de que si hay periódicos o medios de izquierda, medios de derecha. Fíjate que lamentablemente yo creo que en los últimos tiempos surgió un fenómeno interesante y negativo. Si uno ve la historia de los medios de comunicación hegemónicos en El Salvador más tradicionales, sí, ellos estuvieron relacionados íntimamente con la derecha política, con la derecha económica, con la derecha militar, ¿verdad? No encubrieron, pues, pero jugaron con la realidad, por ejemplo, del tema de Monseñor Romero en su momento, ¿verdad? Esa hegemonía
también generó injusticia. El mismo tema de la guerra, Eric. El mismo tema de la guerra. Había un claro sesgo a favor de la dominación política de derecha. Y eso no lo estoy diciendo por decirlo, ¿verdad? Hay un montón hasta de estudios relacionados en las universidades sobre eso. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos tiempos, desde el año 2009, para ser más exactos, aunque con algunos casos aislados antes del año 2009? Que empezaron a surgir otras alternativas, otras expresiones mediáticas. Lamentablemente, en lugar de buscar un equilibrio, en lugar de buscar un poco de reflexión, lo que hicieron fue hacer exactamente lo mismo, pero del lado de la izquierda. Es decir, empezaron a hablar solamente de un tipo de realidad, a promover un tipo de realidad, ¿verdad? Y así podemos encontrar ahora, al igual que encontramos el diario de hoy, la prensa gráfica, bueno, algunos medios de comunicación, de televisión también, ¿verdad? Podemos encontrar ahora medios de izquierda que no vas a encontrar ni un ápice de crítica a la gestión, y eso tampoco a la gestión del gobierno. Y eso tampoco es periodismo. Sí. Marchelli. Sí, a mí me parece ya que... te picaste. Sí. No, lo que pasa es que Eric dice que un comunicador institucional no debe de esperar que el medio reproduzca el boletín informativo que sale de X o Y institución. Totalmente de acuerdo, Eric, cuando decís que la función del periodista o una de las funciones del periodista es sacar a la luz lo que no se ve. Pero cuando hay una tendencia clara de que solo lo negativo ves tú en los periódicos, eso no es función del periodista, esa no es una función social. Ahí no estamos informando, ahí lo que estamos haciendo es sosteniendo un pensamiento, una línea discursiva a favor de unos y en contra de otros. Otra cosa, hay un gran aparataje, una superestructura, le diría yo, de la derecha en el país, y eso no se trata de si soy de pensamiento de izquierda o soy de pensamiento de derecha, si soy radical o soy progresista. Eso es algo que salta a la vista. Aquí en el país, la clase empresarial, los medios de comunicación y la ultraderecha política son un solo bloque. Y en ese bloque se mueve mucha parte del discurso mediático y periodístico. Entonces, lastimosamente caemos en ese sesgo de venir y decir, son medios de derecha, son medios de izquierda. No deberían de haber ni medios de izquierda ni medios de derecha, porque la función de los medios es informar a la población de manera objetiva o lo más objetiva que se pueda. Sin embargo, aquí no vemos eso. Y me parece que tampoco los pocos medios de izquierda que hay, como Colatino, como Gente Ve, no son tan pocos que digamos, ya hay como unos 10. Y hay varios. Sí, radios. Pero tampoco es válido, Eric, decir que ellos no hacen crítica al gobierno. Claro que la hacen. Incluso Gente Ve hace crítica. Incluso hay editoriales, y yo te invito a que leas un par de editoriales, por ejemplo, de ARPAS, en los que han sido duramente críticos con la gestión del actual gobierno. Sí. Gente Ve también ha sacado notas, ¿verdad? Entonces críticas. A mí me parece que no es válido decir que bueno, los medios de izquierda no hay. Claro, claro. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, yo no creo que Gente Ve haga notas críticas, por ejemplo, sobre el gobierno. Y mira que veo bastante noticias, vos sabés, tampoco, bueno, otra cosa, medios digitales, por ejemplo. El aparecimiento de medios digitales podrá ser una tarima expresiva novedosa que ha ayudado a que se equilibre un poco esa hegemonía mediática tradicional, pero en muchas ocasiones han venido nada más a ser un reflejo. Es como que aquí estoy yo, periódico de derecha, ¿verdad?, de este lado del espejo. Lo que yo quería es que hubiera un medio o que hubiera una expresión mediática que fuera equilibrada, no que hubiera un reflejo exactamente igual, solo que ahora de izquierda. Uno ve las redes, mira, uno ve las redes y, por ejemplo, uno encuentra una variedad de críticas, por ejemplo, para los medios hegemónicos, como tú le estás diciendo, a esos grandes medios de comunicación, los matutinos, por ejemplo, los periódicos o las grandes televisoras. Uno encuentra muchas críticas de mucha gente y dice, se acabó la hegemonía de estos medios porque hoy tenemos las redes, dice. Si ellos callan, las redes van a hablar. Yo quiero plantearles a ustedes lo siguiente. ¿Será que este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy con toda la tecnología
están haciendo de alguna manera reaccionar, o como diría alguien, democratizar un poco más los medios de comunicación? Esa es una excelente reflexión que habría que hacer porque, por ejemplo, hay un papel muy fundamental en los medios de comunicación que no se ve reflejado en la actualidad en todos estos medios electrónicos que han salido. A veces hay publicaciones que fueron rumores. Entonces, una de las funciones básicas de un medio, de un periodista, es verificar la información y contrastar esa información. Pero cuando tú ves publicaciones que nada que ver y al par de minutos la publicación ya desapareció, entonces uno se pregunta cuál es la objetividad de estos medios. En redes sociales es válido, porque la ciudadanía, desde sus cuentas, las que está opinando, ¿verdad? Y puede equivocarse con la opinión que emita, pero un medio de comunicación sí es un graso error que publique algo que no está verificado, que no está contrastado, Julio. Entonces, ¿cuál es la veracidad de estos medios actualmente? Realmente deberíamos de llamarles medios de comunicación, medios alternativos. Yo creo que merecería hacer un análisis solo de los medios digitales que han surgido. Te voy a plantear diferente la pregunta. ¿Se están democratizando los medios porque están viendo en desventaja, o estos medios hegemónicos, o realmente caen en cuenta que la gente ya no cree tanto algunas cosas? Bueno, mira, lo que sucede es que todas estas nuevas formas de información, valga la cacofonía, ¿verdad? Llámese algunos medios digitales, otros portales, qué sé yo, ¿verdad? Otras expresiones de Facebook que yo no sé si son medios periódicos o qué, ¿verdad? Lo que sucede es que ellos efectivamente a lo mejor han nacido con la posibilidad de ser o tener otra visión de la realidad. No solamente ahora los medios hegemónicos tienen el poder, digamos, de influir en la opinión pública, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo ha venido a surgir esto? ¿Cuál es el costo? Los códigos éticos periodísticos ahora, muchos de estos medios digitales se los pasan por los pies, por ejemplo. Muchos. Aunque yo esté de acuerdo que existan, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco de reflexión sobre cuál es el costo que tienen. Muchos ahora luchan por un like o luchan por tener más réplicas o por viralizar su contenido, más que por sacar a la luz un tema importante para la sociedad, ¿verdad? Dentro de este grupo de medios digitales siempre hay expresiones que, pues, que han logrado generar un esfuerzo valioso desde el periodismo, ¿verdad? Hay algunos medios que sí han tenido por lo menos ese ideal y que se les puede criticar bastante su contenido también, ¿verdad? Yo creo que los medios tradicionales ahora tienen que ponerse un poco más a pensar que ya no son tan impermeables a la crítica, eso sí, ¿verdad? Eso sí, porque ahora un periódico de estos tradicionales o un medio de televisión de los más poderosos publica algo y si ahí hay algún sensacionalismo, amarillismo o está demasiado equilibrado, sabe que va a haber muchísima crítica y tiene que acostumbrarse a eso. Y es bueno, pues antes eso no existía. Te daban el periódico en tu casa y ahí podías hacer la crítica, pero nada más. No sabías qué tanto había de comentarios negativos, ¿verdad? Perfecto. Se acabaron las mentas para los periodistas. Las mentas le dicen a las dávidas que les dan, ¿verdad? A las prebendas que alguna gente, algunos funcionarios o algunos políticos le han ofrecido a ciertos periodistas para que inclinen la balanza. ¿Existe todavía en El Salvador esto? Esto es lo que le voy a preguntar a nuestros amigos periodistas, comunicadores sociales, cuando regresemos después de este corte. Ya regresamos. Noche de periodistas en Encuentro Económico con Julio Villarán, hablando del rol del periodista en la coyuntura nacional. Eric Rivera y Marcely Funes me acompañan, dos jóvenes comunicadores que me estamos platicando así como en la confianza, y si ustedes supieran lo que hemos hablado en el corte, dicen que pudiéramos institucionalizar un programa como esto con periodistas para que analicemos la realidad. Me parece muy bien. Han habido siempre acusaciones que a muchos periodistas les gusta recibir prebendas, las mentas famosas, ¿verdad? O sea, recibir algo para favorecer la posición, el pensamiento de algún político, de algún funcionario, de alguien que quiere, pues, posicionarse en los medios de comunicación. ¿Es así, Marcely?
es complejo responder eso, Julio. No, pero porque... ¿es así o no es así? ¿Existe o no existe? Porque si no existe... No, sí existe. Existe, Sí existe. ok. Partamos de ahí. Sí existe. Y esto no solo es a nivel de periodista, ¿verdad? Aunque el tema es periodista, pero también las empresas mediáticas se ven influenciadas. Hay muchos casos que si agarráramos la prensa, como decía Eric, y hiciéramos un análisis mediático, sacaríamos mucho de tela que cortar, Julio, en el sentido de, vemos periódicos, ¿verdad? Yo no me voy a meter a decir nombres, pero hay publicidad exagerada, ¿verdad?, de X empresa o de Y personaje. Entonces, ahí pasa algo, ¿verdad? Hablemos un poquito más claro, digamos. Los periódicos matutinos a veces traen hasta 10 páginas del supermercado que todos conocemos. Y eso limita al periódico también a no decir algunas cosas. O a traer una línea del que los dueños le están diciendo. Probablemente, tomando el tema del supermercado, ha de ser uno de sus mejores clientes, ¿no? Entonces, ahí hay que andar con pincitas, en el sentido de, yo no puedo criticar alguna cosa que pudiese estar pasando. ¿Por qué? Porque es mi cliente y yo le debo lealtad al cliente. Entonces, no son las mentitas, pero sí hay una influencia directa en el medio y por lo tanto en los periodistas. Eric. Bueno, en la generalidad yo no te sabría decir si existen todavía las mentas. Tengo la percepción, ¿verdad? Tengo la percepción por lo que se maneja de que es una posibilidad bastante latente. Pero no solo hay que verlo desde lo oscuro, también podemos hablar de favorecimientos, digamos, que están institucionalizados. Hace poco, bueno, no sé si el año pasado o el año antepasado, el Diario de Hoy... más allá de lo que podamos cuestionar sobre su línea editorial, pero publicó una investigación que me parece valiosa sobre algunos locutores deportivos, de periodismo deportivo, que recibían mensualmente o que reciben mensualmente del Instituto Nacional de los Deportes, ¿verdad? No sé si todavía lo hacen, pero en el contexto de la investigación sí, ¿verdad? Dinero, pues. Con concepto de publicidad o algo por el estilo, pero ni siquiera, creo yo, de acuerdo a lo que veía en la investigación, ni siquiera solo era para la empresa, digamos, sino que vos como periodista vendés tu opinión, digamos, ¿verdad? Entonces, en el contexto de esa investigación, yo también eso lo podría considerar como una falta ética, pues, y grave, ¿verdad? Y eso no está en la oscuridad, está a la luz, ¿verdad? Está a la luz. Ahora, no solamente hay que hablar del periodista en este caso, ¿verdad? Sino que también del medio, como bien lo apuntaba Marchelli, también de los medios de comunicación. Yo no tengo duda, por ejemplo, de cuestionar qué tanta publicidad vestida de noticias está sacando a la luz, por ejemplo, la prensa gráfica, sobre Carlos Calleja. ¿Es una opinión? Sí, es una opinión, ¿verdad? Pero me parece que está claro. Ustedes ven alguna información, algunas noticias sobre Carlos Calleja que no tienen nada que ver con periodismo. Y no es relevante. No es relevante. Casi que un día van a decir, bueno, Carlos Calleja se tomó un café. Hace poco el titular era Carlos Calleja se reunió con jóvenes en Usulután. Eso no es periodismo, disculpen, ¿verdad? No es periodismo. Y no pasa solamente con ese medio de comunicación, sino que pasa con otros también, ¿verdad? Habría que ver. Y habría que ver no solamente eso, también veámoslo desde otra perspectiva. Perfecto. Por ejemplo, los medios digitales a veces replican lo que dice X o Y funcionario, ¿verdad? Y uno puede cuestionar, ¿y por qué lo replica tanto, verdad? ¿Por qué lo replica tanto? Obviamente que ahí no podemos estar seguros de cuál es el tipo de tratamiento que hay de la información, porque no se sabe, pues, claramente cuál es la inversión de publicidad, pero en el caso de otros medios, como los medios de comunicación escrita, sí se puede ver, ¿verdad? Las 10 páginas de un supermercado, las 20 páginas de un almacén, qué sé yo. Porque ¿verdad? mira, yo estaba pensando en lo que estás hablando, Eric, que los medios de comunicación, digamos, no deben ser confesionales, digamos. Es que yo confieso esto. O sea, yo confieso, soy devoto de esto y por eso hago esto. Los medios de comunicación deberían ser en su amplitud más democráticos, más amplios de pensamientos, más abiertos, o me equivoco. No, ese es el deber ser. El ideal, ¿verdad? Claro, pero si yo pongo un ejemplo claro, si yo escribiera una columna hoy y la mandara a cualquiera de los matutinos, te lo aseguro que no me la publican.
no porque no les interese el tema, sino porque seguramente algunas cosas que yo pueda decir ahí no van acorde a cómo se manejan los medios. Entonces ahí entra un poquito en juego lo que tú decías anteriormente, hasta dónde se está democratizando los medios de comunicación. Si yo vengo y cierro espacios a personas ajenas, como tú lo decías en el corte, a lo que comúnmente se conoce como plumas pagadas, entonces no hay una democratización de la información, no existen los medios. No Sí. sé Y hay algo también que, bueno, hay que tomar en cuenta que el fenómeno de que un medio de comunicación sea afín, por ejemplo, a una propuesta política, no es tan inusual, es más usual de lo que creamos. Por ejemplo, en la campaña electoral anterior en Estados Unidos hubo medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post que ellos se expresaron públicamente sobre X o Y candidato. En el sentido de apoyo, no te estoy hablando solamente de analizar el discurso, en el sentido de apoyo, en el sentido de decir, creemos que es importante que Estados Unidos vote por esto, ¿verdad? Y por estas razones. Eso no es que sea tan inusual en el periodismo en el mundo. Nosotros nos podemos poner a ver periódicos de España y relacionarlo rápidamente con el PP o relacionarlo con Podemos o con el PSOE. Es decir, no es algo que se vaya más allá de esa realidad. Sin embargo, esto no debe hacer que se traicionen los ideales del periodismo. Eso no debería, digamos que la visión editorial del medio no debería ser tan avasallante en la mente del periodista. Eso de llegar casi a la autocensura, ¿verdad? No debería, pues, ¿verdad? Porque eso lo que hace nada más es generar vicios, generar falta de credibilidad, ¿verdad?, en la población. Y ahora con las redes sociales, como decíamos en la pregunta anterior, ¿verdad?, estás más expuesto, pues. Estás más expuesto. ¿Quién escribió esto? Ya lo buscas en Facebook, lo escribió. ¿O quién dijo esto en la televisión? ¿Por qué lo dijo así? ¿Verdad? ¿Por qué se equivocó? Y la gente cuestiona, la gente ya no se queda solamente, ahora ya sabemos exactamente lo que puede pensar la población casi que en el mismo momento. Vaya, a veces hay algún periódico que puede ser que se interprete que se enseña con un funcionario, por ejemplo, y vos ves los comentarios de las notas en Facebook, porque yo soy bien meque, ¿verdad? Y me pongo a ver los comentarios, y ahí la gente le dice, miren, ya aburren con esto, ¿verdad? O sea, ¿qué me importa? Ya ustedes ya lo llevaron a un plano personal, etcétera. Eso no se daba antes, ¿verdad? Bueno, hay temas como, digamos, el tema Nayib, el tema José Luis Merino, que los medios de comunicación, los periódicos grandes, lo tienen como tarea de todos los días. Sí, ¿verdad? Eso creo que la gente ¿Esto le cansa a la gente? Sí, puede Claro. cansar. Y también puede generar de alguna manera perspicacia, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto interés en este tema? ¿Por qué hay tanto interés en el otro, ¿verdad? No debemos nada más decir, bueno, ya aburren con este tema, sino que también leer qué tan fiable es la información, porque yo no me caso solamente con el tema de que van contra un funcionario, pero sí con cosas, por ejemplo, con el tema Nayib Bukele. En el tema Nayib Bukele, vos a veces tomás información de la prensa gráfica que ya fue publicada 10 veces. Sí, claro. 10 veces. Sí, claro, sí, Quizá sí. en el primer momento tuvo valor noticia, pero si lo publicas otra vez, si lo traes a cuenta en los párrafos a posteriori, ¿verdad? Si cuando viene una nueva cosa, por ejemplo, una nueva etapa de un juicio del supuesto ciberataque o juicio del meme, como le llaman también, ves que lo que hacen en las páginas es nuevamente traer a cuenta, inflar la información, entonces ahí también se puede Sí, cuestionar, claro. ¿verdad? Y digamos, si yo tengo problemas con mi empresa y veo que me están atacando, y entonces digo, voy a comprarle publicidad a este medio. ¿Eso se da, Marchelli? Voy a comprar publicidad. Tal vez se relajan, ¿verdad? Sí, puede ser. O sea, ¿Puede ser o es? los intereses económicos. Porque o sea, claro, o sea, si te estoy comprando publicidad, ¿por qué me atacas? Claro, puede haber una negociación así directamente del que está comprando la publicidad con el medio y el medio se va a ver como autocensurado a decir o seguir criticando a esa empresa o a esa persona. Sí, claro que puede pasar. Y no se da solo en los medios escritos, también en la televisión se da. Yo creo que en todos los medios en general. Y hay algo que es bien importante, me salgo un poquito de la parte del rol del periodista, pero si hacemos como un corte entre 1990 para atrás y 1990 para adelante y se hace un pequeño análisis,
de cómo se maneja mediáticamente la información de nuestro querido El Salvador, no hay mucha diferencia entre antes de los 90 y después de los 90. Otra cosa, ver, eso ha sido histórico, Julio, el ver 4 portadas iguales, exactamente iguales. con el mismo tema. Y ahí nos preguntamos ¿Con cuál tema fue? ¿No? todos los lectores, el robo del siglo. Ah, sí, 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 sí. Ahí nos preguntamos Sí, a dónde está la objetividad. Y es ahí donde cobran valor las redes sociales. Porque la gente dice, bueno, yo ya no le creo a este medio. Y lo ves alineado con los otros medios. Entonces, ¿qué confirma eso? Que hay una estructura mediática que responde a intereses particulares. Bueno, se han visto notas, por ejemplo, que están en los medios escritos y rebotan en los medios de televisión, pero con una cuestión como armónica, ¿verdad? Sí, es que digamos que yo tengo claro, ¿verdad? Más allá de que pueda cuestionar desde la otra perspectiva, pero tengo claro lo que dice Marchelli. Aquí hay y ha habido una estructura mediática hegemónica relacionada con la derecha política, con la derecha económica, que no son lo mismo, pero están bastante vinculadas, ¿verdad? La derecha económica es la que usualmente mandó en su momento a los militares y, bueno, ustedes lo sabrán, ¿verdad? Bueno, después fueron los titiriteros del PCN, etc. Esa derecha hegemónica todavía existe. Todavía existe. Lo del robo del siglo o las campañas de la ANEP son un claro ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vos vas a vender tu portada? Ah, es que es publicidad. Es que es publicidad, ¿verdad? Y está diseñada exactamente como que si fuera la portada del periódico. Eso es un engaño al lector, discúlpenme. Es un engaño al lector. Y yo no tengo por qué ocultarlo. O sea, ¿por qué no lo pones, o por qué no le pones un gran rótulo publicidad para que la gente tenga claro que eso es publicidad? Claro. Es engañoso, sobre todo con un tema tan importante, ¿verdad? Como el de las pensiones. Es un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, la desinformación existe. El entramado hegemónico de los medios de comunicación de derecha todavía existe. Ahora hay una serie de matices y hay también errores de los medios que han aparecido también vinculados o relacionados con la izquierda, pero el poder hegemónico mediático todavía existe y es, creo yo, ¿verdad?, todavía muy determinante, porque nosotros hablamos bastante de las redes sociales y hablamos de que ahora ahí también la gente se expresa, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que mira? ¿Realmente creen usted o creemos nosotros que la gente ya no mira las noticias en la noche? Sobre todo en el interior del país, o que ya no lee el periódico, o que ya no tienen cierto poder de influencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Y afectan incluso cuestiones que son muy importantes para el gobierno y que deberían, además de cuestionar, pues está bien que cuestionen, pero deberían también tener un rol mucho más informativo y ético. Las pensiones es un caso, vuelvo y repito. Perfecto, vamos a ir al corte. Cuando regresemos también quiero platicar sobre el manejo mediático de los funcionarios y sobre todo el gobierno. Algunos creemos que hay muchas deficiencias comunicacionales en las instituciones del país y eso se refleja en no dar a conocer algunas y muchas cosas, ¿verdad? Esto vamos a preguntarle a los amigos periodistas Eric Rivera y Marchelli Funes, que nos acompañan esta noche acá en Encuentro Económico. Ya regresamos para el último bloque. Ya estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Viara en esta noche domingo. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy platicamos sobre el rol del periodista en la coyuntura nacional. Me acompaña Eric Rivera y Marchelli Funes, dos comunicadores sociales. El tema del manejo comunicacional en el gobierno, mucha gente lo señala como malo, como deficiente, como que no se está diciendo. Aquí algunos personajes del gobierno han dicho que Eugenio Chicas lo dijo, que la inversión a comunicaciones era bastante pequeña, era mínima, dijo él, lo que estaba invirtiendo el gobierno en cuestiones de comunicación social. ¿Qué te parece esto? Yo creo que sí tiene que ver con la inversión, el tema de tener una comunicación eficiente, pero también la comunicación debe ser fortalecida desde las instituciones hacia afuera. Pero aquí hay un problema grandote, ¿verdad? Y es que si no compras los espacios de publicidad en los medios conocidos, como Eric le gusta llamarlos, hegemónicos, no sale tu información. Y a eso le sumamos que no se estaban utilizando quizás los canales idóneos para llegar a las personas.
para informar lo que realmente se está haciendo en la gestión, porque yo creo que hay cosas muy positivas y muy buenas, pero que no se han sabido comunicar, y eso no necesariamente tiene que ver con la inversión que se está haciendo desde comunicaciones o para comunicaciones, tiene que ver con buscar otros medios alternativos. Estamos hablando de las redes sociales. Para informar en redes sociales no necesitas pagar, basta con que a nivel de red institucional se comience a reproducir ese mensaje, entonces estaría llegando a más gente. Pero si solo nos fijamos en que yo quiero que mi información salga en los noticieros televisivos, es que yo quiero que mi información salga en tales periódicos, entonces la información va a tener como un bloqueo, tanto porque no pagas en esos medios y la otra porque desde algunas instituciones no se está haciendo el esfuerzo por utilizar otras vías o otros canales para informar. Eric, ¿qué piensas de esto? Mira, yo sí tengo una opinión, comparto bastante de lo que dice Marchelli, pero tengo una opinión todavía más directa, más agria quizá en este sentido. Yo creo que el gobierno, sobre todo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, porque en el gobierno de Funes la comunicación se manejaba de otra manera. La comunicación política, la comunicación institucional han sido factores fundamentales para el descrédito del gobierno. Han sido factores fundamentales para el descrédito. Es que ¿quién esperaba que los medios de comunicación tradicionales iban a apoyar al gobierno? No se podía esperar eso. Entonces, ¿por qué no buscar la profesionalización, como bien dice Marchelli, hacia adentro, hacia las propias oficinas? ¿Por qué no buscarlo? Casa Presidencial ha acudido a un tipo de comunicación que parece más meeting de los 80, en muchos sentidos, ¿verdad? Estos programas de Casa Abierta o de Gobernando con la Gente, etcétera, podrán tener un valor cultural a veces, ¿verdad? Un poco jalado, ¿verdad? Pero no tienen incidencia, Julio, no tiene ninguna incidencia. Incluso el proyecto de Funes, llamado Conversando con el Presidente, ¿verdad? Que era él sentado en una mesa con alguien haciéndole preguntas, entre comillas, porque esas no eran preguntas, pues eran solamente dar el micrófono, tenía una repercusión mucho mayor, sin el aparataje enorme que tratan de hacer con esas dos iniciativas, Gobernando con la Gente y Casa Abierta, que es un aparataje que llevan a las comunidades, etcétera, pero que no tiene la incidencia, y eso está claro. Lo otro es que, a mi juicio, y esto es una percepción bastante particular por lo que he vivido, se ha privilegiado en los cargos, a veces, de las instituciones del Estado, a cuadros partidarios, no en todos los casos, pero en muchos casos a cuadros partidarios, dejando de lado a los profesionales, a gente que pudo haber rendido más, ¿verdad? Tampoco se ha logrado invertir tampoco se ha invertido como se debería en algunos otros medios que no son los hegemónicos, para decirlo otra vez, ¿verdad? Este gobierno ha invertido bastante en publicidad en los medios tradicionales. No nos engañemos, ha invertido bastante, millones de dólares, y si juntás lo del gobierno de Funes, ha invertido muchísimo dinero. Entonces tú acusás falta de idoneidad en el manejo de las comunicaciones. Sí, yo creo que ahorita no sé si ya sea tiempo para darle vuelta a esto, no creo que se pueda, pues, pero considero que ellos que el gobierno no supo interpretar la realidad local, la realidad salvadoreña, ¿verdad? Y su estrategia de comunicación ya luce cansina, ya luce lenta, ya no va a tener una capacidad de reacción para lo que se viene. Hay funcionarios que nunca salen de sus escritorios, Marchelli. Hay funcionarios que dicen, mire, yo aquí estoy trabajando, yo no tengo necesidad de estar en la televisión todos los días. ¿Es así? ¿Debe ser así? No debe de ser así. El funcionario debe de conversar con la gente, debe de conocer lo que le está pasando a la población, ¿verdad? No por lo que otros me dicen, sino un contacto directo con la población. Pero volvemos al mismo. Piensa que emitir un boletín es suficiente para dar a conocer lo que su institución está haciendo. Eso no es cierto. Y aquí hay muchas instituciones en las que la gente ni siquiera conoce al funcionario, al titular. Gracias al programa presidencial que se da los domingos o a Casa Abierta, la gente ha logrado conocerlos. Pero algunos ni siquiera les conocen el timbre de voz que tienen. ¿Por qué? Porque justamente sucede eso, ¿verdad?
yo estoy aquí trabajando, yo estoy trabajando para la gente. Sí, pero la gente también necesita un contacto, merece un diálogo cara a cara, así como estamos ahorita. Yo creo que eso de estar sentado atrás del escritorio debe de cambiar. El viceministro de Justicia no le quiso dar entrevista a una periodista y le dijo palabras que para algunos fueron salidas de tono, diciéndole que le invitaba a un café y que le iba a dar una conferencia, pero no en ese momento. ¿Es exagerada esta crítica que se le ha hecho al viceministro? Yo creo que para todo hay momentos y lugares, Julio, y si la periodista tenía la necesidad de sacar su nota, porque eso también hay que decirlo, el periodista anda corriendo tras una información, tras, entre comillas, verificar esa información. El funcionario iba para otro lugar, iba con tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí lo mejor hubiese sido que su equipo de comunicación o él mismo le dijera, mira, reprogramemos una entrevista, pero tampoco decirle, mira, Exacto. vamos por un café, ¿verdad? Creo que no era ese el momento, ni era esa la respuesta. Ni de más ella ni adecuada. de él. De ninguno de los dos. Ok. Porque ella también presionó un poco para que él le diera la respuesta y así como dejarlo a él, miren lo que me está diciendo, eso también fue un poco tendencioso, pues. Funcionarios escondidos, mal asesorados comunicacionalmente, Eric. Sí, bueno, algunos gustan de salir mucho en televisión, aunque lo que uno, en televisión o en redes o en cualquier, aunque lo que uno vea de ellos no es tan agradable al espectador, ¿verdad? Por ejemplo, hay un personaje que es muy mediático del gobierno, que es Gerson Martínez, ¿verdad? Yo me puedo poner a hablar un montón sobre cómo habla, sobre cómo gesticula, etcétera, pero a él le gusta bastante. Y hay otros que prefieren un poco la cueva, como Ricardo Sea, el director general del Seguro Social, ¿verdad? Él prefiere estar un poco al margen, ¿verdad? Hay funcionarios de salud, por ejemplo, que tampoco salen mucho, ¿verdad? Y hay otros que sí, últimamente Hugo Martínez como que cambió. Y debido a esta coyuntura del TPS y del DACA, está tratando de salir más, pero él siempre se mantuvo como entre lo polite, ¿verdad? Bien protocolar, no me meto mucho a cuestionar en esto ni lo otro. Y eso no hace necesariamente clic con la gente. Yo creo que sí hay bastantes ejemplos de funcionarios que por su misma personalidad han asumido, o no sé si será alguna estrategia que yo he interpretado mal o desconozco, pero han asumido un rol un poco lejano. El mismo presidente de la República. El presidente de la República, alguien en algún momento le dijo, mire, ya no dé declaraciones, o mire, ya no salga en entrevistas. Creo que eso lo notamos todos, ¿no? Claro. De repente le pasó y ya no volvió a salir. Entonces, eso también da mucho de sí, ¿verdad? Hay otros que sí les gustará, como Marco Rodríguez, Gerson, como ya te lo dije, que a ellos sí les gusta salir en medios. Es más, Marco se queja de que no lo invitan. Claro, sí, sí. Es cierto, eso es muy cierto. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecerles, Marcely, el estar aquí en Encuentro Económico. Estoy pendiente contigo porque vamos a hacer un programa, pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿verdad? Bueno, en la orden. Tú vas de candidata suplente por un partido político y de eso ya va a empezar la campaña, Marcely. Te prometo que vas a estar con nosotros para que nos hables de tu pensamiento, de tus ideas. Ahí me invitas para decirle, en la política. para preguntarle a Eric para que también venga a hacerle un planteamiento de cómo debe comunicar. Perfecto. No, para preguntarle qué va a hacer. Gracias, Marcely. Okay, muchas gracias, Julio. Gracias a los amigos televidentes que están pendientes. Y también ha sido un gusto compartir con Eric este espacio. Eric, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Mucho respeto para vos, para tu equipo. Y bueno, espero que no sea la última vez. Igual ha sido un gusto estar con Marcely, pues creo que la conocía de nombre, pero ha sido la primera vez que interactuamos y ha sido una bonita experiencia. Perfecto. Para mí también complacido de esta entrevista. En casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Y cosas interesantes. Ojalá que reflexionemos un poco sobre este rol de los periodistas, este rol de los medios de comunicación en nosotros, cómo incide en nosotros, para que seamos también críticos, para que sepamos evaluar y leer, que leamos con lupa lo que están publicando estos medios de comunicación. Es el mensaje para ustedes en esta noche. Que pasen todos un feliz fin de semana terminando y mañana a laborar. Pasen todos buenas noches.